Esta es la noche que México ha estado esperando. 3 candidatos luchan por la tan ansiada banda presidencial. ¡Presidenta! Donde la voz del pueblo se escucha más fuerte que nunca. Donde cada segundo cuenta y cada voto tiene el poder de cambiar el futuro de una nación. Desde el corazón de México, en la noche que definirá el futuro de todo un país, Noticias Telemundo Texas les trae en vivo una cobertura sin precedentes. México decide. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial México Decide a través de Telemundo Texas. Estaremos transmitiendo simultáneamente en diferentes ciudades. Soy Ana Cecilia Méndez. Les saluda también Norma García, gracias por estar con nosotros. Un placer estar conduciendo con ustedes y compartiendo con ustedes en casa o en sus teléfonos celulares esta edición especial de Noticias Telemundo Texas. Bienvenidos, bienvenidas compañeras. Compañeras, igualmente un placer compartir con ustedes. Les saluda Ingrid Barrera. Estamos desde el Zócalo capitalino. Podemos escuchar bastante bulla, bastante energía, así como toda esta cobertura que hemos tenido estos últimos días. Por eso es que tenemos esta cobertura en equipo desde la ciudad de Houston, Dallas y por supuesto desde la Ciudad de México. Vamos a empezar conociendo un poco más a los candidatos. Al parecer va a empezar a ver un poco los datos que están apareciendo en su pantalla de las candidatas punteras al menos. Así es, son 2 mujeres y un hombre los que están en esta contienda y por supuesto ha causado mucha conmoción que lo más probable es que hoy una mujer llegue a ocupar la presidencia y esté gobernando desde Palacio Nacional. Estaba escuchando una cobertura también hace un rato y decían, bueno, estas elecciones realmente son históricas, todo el mundo coincidía en que realmente lo son, no nada más por el volumen de personas que han salido a votar, sino que por primera vez México puede tener a una mujer presidenta, así lo indican todas las encuestas y estamos siendo partícipes de esa historia. Increíble lo que está sucediendo en nuestro país, seguramente coinciden con nosotros. Otra situación es que el 52% al menos de los electorados son mujeres y son jóvenes, así que en esta elección podremos ver muchísima más gente votando de 14 a 24, más bien que ahora tiene 24 años, ¿no? Por primera vez. Así que, bueno, vamos a conocer también a Xóchitl Gálvez, quien también es otra de las punteras en esta elección presidencial. Así es, estamos hablando de una mujer de 61 años, de origen indígena, que creció vendiendo gelatinas, que se graduó de ingeniería, es empresaria también, le ha ido aparentemente muy bien en los negocios. Y bueno, ella ya no era la candidata por los partidos, por el PRI, el PAN y el PRD, que sabemos que eran archirrivales, no era, pero ella ganó notoriedad ante el mundo de la política mexicana cuando Andrés Manuel López Obrador dijo en una conferencia de prensa que ella como senadora quería eliminar los programas sociales. Ella impugnó precisamente esos comentarios, ganó el derecho a réplica para que Andrés Manuel López Obrador le permitiera dar su punto de vista, defenderse, por decirlo así, en una de estas conferencias mañaneras, algo que nunca ocurrió, pero es entonces cuando Xóchitl Gálvez del movimiento Fuerza y Corazón por México saltó a la notoriedad en este país. Así es, y es importante obviamente también hablar de la otra candidata, Claudia Sheinbaum, que es la candidata oficialista, es decir, la candidata del mismo partido que está en estos momentos en el poder, apoyada prácticamente al 100% por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido muy evidente y obviamente ella también ha trabajado mucho durante los últimos años para poder llegar hasta este punto y ha tenido una campaña bastante intensa, una mujer muy preparada que también ha tenido diferentes puestos políticos. Ambas mujeres han ganado esa elección interna y no nada más por ser mujeres, sino que al interior de sus partidos se llevaron esas elecciones primarias y ambas lograron ese primer puesto. También Jorge Álvarez Maínez, congresista, también de la Ciudad de México, que también ha podido destacarse en esta contienda, sobre todo cuando el gobernador de Nuevo León había sido ese candidato por Movimiento Ciudadano y sin embargo no le permitieron desde la Corte de su estado pues postularse, así que ellos decidieron por Jorge Álvarez Maínez para que el actual gobernador continuara en funciones en Nuevo León. Es momento entonces también de continuar con nuestra cobertura en equipo y vamos a ir con nuestra corresponsal Jacibe Pérez, que está en el INE. Ella está en el Instituto Nacional Electoral. Jacibe, ¿qué nos cuentas a esta hora? Las casillas cerraron hace aproximadamente 2 horas y media. ¿Qué nos puedes contar desde allá?
Así es, la saludo con gusto desde esta sala de prensa del Instituto Nacional Electoral, donde la información está fluyendo segundo a segundo. A las 8 en punto comenzó la información al público del programa de resultados preliminares, mejor conocido como el PREP. Este está colocando a la cabeza a la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Según las cifras más actualizadas, se las voy a leer, Claudia Sheinbaum se encuentra por arriba de un 58% de las preferencias, mientras Xochitl Gálvez está en un 30% y Jorge Álvarez Maínez alcanza apenas el 8%. Hay que recordar que este método apenas está comenzando y le quedan muchas horas por delante. Por eso el Instituto Nacional Electoral llamó a los ciudadanos a mantener la calma e informarse respecto a los resultados y a los candidatos, a aceptar con madurez y responsabilidad la voluntad del pueblo. En estos momentos los consejeros electorales están sesionando y ellos han dicho que el primer ganador de esta contienda, desde luego, es el pueblo, quien ya decidió. Por supuesto que las mantendré al tanto de cómo vayan avanzando estas cifras de las preferencias. Regreso con ustedes. Jacibe, pregunta rápida, y tenemos un poco de dificultad escuchándote porque acá el ruido está todo lo que da, pero nos podrías mencionar aproximadamente a qué hora podría tener el país una idea más certera de quién es el ganador o ganadora. Según lo que nos han dicho aquí en el instituto, los consejeros podrían salir en un par de horas a dar los resultados preliminares. Entonces, aunque no es ya de manera oficial un ganador, pues bueno, las tendencias empiezan a marcar quién será el nuevo gobernante de esta nación. Increíble, muchísimas gracias, Jacibe, desde el Instituto Nacional Electoral. Jacibe Pérez, muchísimas gracias. Y bueno, también ahora es momento de viajar hacia los Estados Unidos, a Houston, donde está uno de nuestros compañeros, ya que el voto extranjero es bastante importante y de hecho algunos reportaron algunas complicaciones al llegar a los consulados que tenían activados para poder votar de manera presencial. Las boletas son limitadas y reportaban también que el proceso era bastante lento, horas y horas para poder emitir su voto y obviamente no todos alcanzaron. Vamos a pasar a la ciudad de Houston desde el consulado de la ciudad de Houston. Hermano Villalobos, tú tuviste también algunas dificultades ahí en ese mismo consulado, de las mismas que hablaban mis compañeras. ¿Qué dice el electorado en Houston? Así es, compañeras, muy buenas noches. Finalmente la calma reina en las afueras del Consulado General de México en Houston. Mucho descontento por parte de algunos electores que presuntamente habrían llegado antes del amanecer y aún así, pasadas las 7 de la noche, cuando finalmente cerraron las urnas, pues lamentablemente no pudieron ejercer su derecho al voto. Precisamente hoy hablamos con parte de ellos que se mostraban descontentos, pero de acuerdo a cifras extraoficiales, aparentemente Houston habría superado en participación a otros consulados alrededor de los Estados Unidos. La cifra que nos brinda el INE es de 1.663 electores que pudieron sufragar precisamente acá en el Consulado General de México en Houston. Sin embargo, pues más adelante les estaré presentando esta entrevista con los funcionarios porque los números no parecen cuadrar. Vamos a escuchar en primer término las quejas de los electores que después de las 7 de la noche pues sus ánimos estuvieron caldeados precisamente acá en las inmediaciones del consulado. Y el INE solamente dijo 1.500. También les dije que cuánto personal iban a tener aquí y no me contestaron. ¿Qué quiere decir? Que no hay transparencia en el INE para organizar una organización. Me siento frustrada, me siento como todo mundo que ahorita estamos aquí afuera como mexicana, la verdad, es una desorganización. Estamos en nuestro consulado mexicano, ellos no tienen por qué venir a decirnos eso, ¿sí? ¿Por qué vienen yo digo que a espantarnos o qué, a qué vinieron? Y yo me imagino que usted en casa, si vive acá en Houston o si votaba acá en Houston, se está haciendo la misma pregunta que nosotros. Aparentemente el INE habría informado que 1.295 electores estaban registrados precisamente para ejercer su derecho al voto en este centro de votación. Adicional a eso, 1.500 votos adicionales serían habilitados para personas que tendrían su identidad y que pues a pesar de no estar registrados en este consulado, pues se les iba a habilitar la oportunidad para que pudiesen
pudiesen ejercer su derecho al voto. Sin embargo, los números no cuadran, son 1.600 electores los que finalmente pudieron participar acá en el consulado, y esa misma pregunta se le hicimos al ente rector de estas elecciones, a los representantes de línea acá. Esto fue lo que nos contestaron. Muchísima más de la que se esperaba, pero aparte de todo, ya cuando ingresan al módulo receptor votación, pueden tardarse algún tiempo considerable entre cada a la hora de emitir el voto. Vinieron muchas personas, adultos mayores, por ejemplo, a veces pues no tienen esa familiarización con la boleta electrónica, con la urna electrónica. Muchas irregularidades se habrían presentado durante la jornada del día de hoy acá en este centro de votación, recordemos el más grande en el estado de Texas. Incluso algunos de los electores acá afuera nos decían que en algún momento se sintieron amedrentados por la presencia de funcionarios de la policía de Houston, que llegaron alrededor de 15 unidades policiales para resguardar el centro. Incluso les preguntamos a los oficiales del INE si en algún momento la policía ingresó al consulado presuntamente para intentar pues hablar con los electores. Esto no estaría permitido, sin embargo nos dijeron que no tenían denuncias de este tipo hasta el momento. Compañeras, no sé si tienen alguna pregunta. Manuel, lejos de todas estas dificultades que tuvo nuestra comunidad allá en Houston, sabemos que hay emoción, por eso se desbordaron por completo los consulados. ¿Qué es lo que pide ahora la ciudadanía a esta nueva presidenta o presidente que tendremos próximamente? Sí, precisamente la emoción estuvo presente desde muy temprano, incluso personas que llegaron hace 2 días acá a las inmediaciones del consulado para intentar garantizar su voto. Sin embargo, ese intento no fue fructífero para algunos que no pudieron participar de este proceso. Indistintamente de quien gane, las peticiones que se repiten a lo largo de todo este electorado es que finalmente se incluya en la agenda de la nueva presidenta de la nación azteca el tema de la inmigración, y que mayores beneficios para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos y en otros países alrededor del mundo puedan ser tomados en cuenta, y que ese presidente pues abogue precisamente por los derechos de los mexicanos en el mundo. Por lo pronto es mi aporte a esta hora en vivo desde el Consulado General de México en Houston. Soy Emmanuel Villalobos, Noticiero Telemundo de Houston, trabajando para ti. Gracias, Emmanuel. Qué desafortunado el que muchas personas hayan hecho todo el proceso de registrarse, que hayan estado 2 días. Exacto, que hayan estado muy atentos a las fechas límites para que al final de cuentas no pudieran emitir su sufragio. Ahora nos vamos a ir a Dallas, donde es la segunda ciudad en todo Estados Unidos donde más mexicanos se inscribieron para votar en estas elecciones después de la ciudad de Los Ángeles. Ahí se encuentra nuestra colega Juanita Hernández. Juanita, ¿cómo se vivió esta jornada desde la ciudad de Dallas? Sé que has estado ahí todo el día siguiendo paso a paso pues este proceso electoral. ¿Qué nos puedes contar desde Dallas? Desde muy tempranas horas de la mañana, los mexicanos en Dallas se dieron cita en el Consulado General de México en Dallas con la intención de ejercer su derecho al voto. El pueblo unido jamás será vencido. Pero ese ánimo se vio frustrado luego de que representantes del INE notificaran que ya no había espacios disponibles para los votantes no registrados. Y es que fueron horas las que los connacionales estuvieron en fila, unos emocionados mientras que otros esperanzados en ver un cambio, principalmente en la seguridad del país. Todos estamos aquí presentes y diciendo, aquí estamos, aunque estamos en el extranjero, estamos presentes porque es nuestro deber como mexicanos. Pues me gustaría que fuera principalmente seguridad. Por ejemplo, en los feminicidios, en el empoderamiento a la mujer, en apoyar a aquellas mujeres que viven en situaciones de violencia. Entre tanto, México además llevó a cabo unas elecciones históricas, pues por primera vez una mujer llevará el título de presidenta de la República Mexicana para liderar toda una nación. Da una esperanza a aquellas mujeres marginadas por la patria y una luz de esperanza de quizás en prestarle un poquito más atención a estos temas de machismo que hay en nuestra sociedad. Un representante del INE nos explicó que las 3 modalidades contempladas por México para votar en el extranjero han sido vía postal, electrónica y presencial. Sin embargo, por cuestiones operativas, solo les habían dado las primeras 2 opciones a los mexicanos viviendo fuera de su país natal.
Pero a las afueras del consulado se respiraba frustración, pues varios mexicanos no pudieron votar a pesar de haber esperado horas en el sol y la lluvia. Por su parte, los votos que sí lograron emitirse se está resguardando en una bóveda electrónica, por así decirlo, y a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, va a empezar el escrutinio y cómputo en presencia de todos los partidos políticos que van a dar fe de que todo lo que se recibió se va a contabilizar en tiempo y forma y de acuerdo al voto que envió cada persona. Cabe mencionar que tras preguntarles si esperaban esta participación y si viendo cuántos mexicanos estaban interesados en votar en el extranjero, cambiarían algo para las próximas elecciones o incluso abrir más espacios, nos contestó que tendrían que realizar un análisis detallado para determinar si esa era una opción. En Dallas, Juanita Hernández, Telemundo. Definitivamente el voto extranjero tuvo varios tropiezos en estas elecciones y es que recordemos, en febrero fue la fecha límite, hubo una extensión, hubo más participación, pero después un problema técnico, les avisaban que su registro no era válido, después que sí, entonces hubo varios procesos y errores en este proceso electoral que definitivamente el siguiente gobierno va a tener que revisar. Así es, casi 226,000 personas que se registraron, mexicanos que se registraron en el extranjero para votar, será al final de esta jornada que nos demos cuenta realmente cuántos de esos votos llegaron y si se contaron. Estaba revisando la página del INE, el conteo del PREP aún no tiene contabilizado ningún voto en el extranjero, están en 0% todavía. Yo no sé ustedes, compañeras, pero hoy, mientras salí a entrevistar a las personas en la calle, lo que más resonaba, el tema que más resonaba era la violencia. Cuando les preguntaba qué los motiva a salir a votar hoy, a hacer filas, a esperar horas, me decían, queremos hacer de México un país mucho más seguro. Exactamente, Norma, Ana Cecilia, lo que quieren las personas es sentirse seguros allá en las calles. Lo único es que en este proceso electoral lo vimos y de la peor manera, unas elecciones bañadas de sangre, con más de 200 personas al menos contabilizadas, asesinadas por estos cargos políticos. Vamos a ver estas cifras. Emigdio López, candidato a diputado local en Oaxaca, fue asesinado a tiros junto a 4 de sus colaboradores. Juan Miguel Ramírez fue nombrado candidato a presidente municipal en Celaya, Guanajuato, en menos de un día. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos. Pues su antecesora, Gisela Gaitán, fue ejecutada el pasado 1 de abril cuando iniciaba su campaña. A pesar del miedo, vamos a echar adelante. Detrás de la violencia contra candidatos a puestos políticos en México estarían principalmente organizaciones criminales que buscan controlar territorio. ¿Qué significa el control territorial? Pues que hoy los grupos criminales definen el precio del huevo, definen el precio de los productos básicos, controlan el transporte público, digamos que regulan toda clase de actividades cotidianas. Desde la encuestadora Integralia han contabilizado alrededor de 450 agresiones, vinculadas con más de 600 víctimas y cerca de 200 asesinatos. Las 5 áreas de mayor incidencia de violencia política serían Michoacán, Guerrero, Chiapas, Morelos y Jalisco. Hoy nuestra democracia sirve para que los grupos criminales asuman el control de los territorios y a partir de ahí comiencen con la explotación de las economías locales. Por ello, las autoridades mexicanas han anunciado que el próximo 2 de junio desplegarán a casi 260,000 elementos de las Fuerzas Armadas en los municipios considerados como focos rojos. Ni un paso atrás para detener la delincuencia y lograr la pacificación que tanto requerimos. Bueno, sin duda unos comicios bañados de sangre como lo veíamos en estas imágenes y sobre todo tantos casos que también hemos repasado a lo largo de la República. Muy triste lo que hemos vivido en estas elecciones. Y de hecho uno de los reclamos principales del electorado, está con nosotros Xochitl Pimienta, especialista justamente en este tema y lo hemos visto muchas veces, el electorado exige, sobre todo en cuestiones de violencia, tranquilidad en el país, pero yo creo que lo que nos sorprendió fue que la jornada en sí electoral resultó bastante violenta. No solo la jornada, tuvimos unas elecciones, como ustedes bien señalan, muy violentas, 33 candidatos muertos, 15 días antes de la elección tuvimos candidatos que dejaron su candidatura, más o menos 200 candidatos en las últimas 3 semanas dijeron yo ya no quiero competir.
Y eso es muy significativo en un país donde la democracia está tambaleando tanto. Por un lado, por la violencia, porque bueno, ya sabemos que el crimen organizado tiene una parte importante de este miedo que tienen los candidatos a ser candidatos y también de lo que la gente tiene miedo a salir. Y por el otro lado, la violencia generalizada que hay, que es lo que pasó en municipios como Chicomucelo y como Panteló en Chiapas, que prohibieron precisamente o inhibieron el posicionamiento de casillas, la apertura de casillas. 120,000 personas se quedaron sin votar porque no hubo casillas para que votaran. Y todo por temas de violencia, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Xochitl, también una importante pregunta que me parece comentártelo es la militarización del país. Lo que AMLO decía que iba a pacificar a México hace 6 años y bueno, frente al reto terminó metiendo también a la Guardia Nacional, creando la Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos y al país en sí. Vamos a ver que los militares van a seguir en las calles en este próximo periodo. Vamos a ver que van a seguir en las calles y no solo eso, la propuesta es que la Guardia Nacional ahora pase a ser parte del ejército. Entonces, de todas maneras va a ser militarización, que curiosamente es algo que el presidente Andrés Manuel cuando estaba en campaña dijo que no iba a hacer. ¿Cuál es el problema? Que los resultados no han sido los que esperábamos. Los resultados no han sido que cese la violencia en el país, sino que ha habido más violencia. Hay más asesinatos, que bueno, ahora cuentan como que hay más asesinatos, pero menos violencia, o más violencia, pero menos asesinatos, ¿no? Entonces no queda claro realmente cómo se está midiendo la violencia, cómo se están midiendo los crímenes, pero sí hay un ambiente que prevalece y tal vez ese sea el único indicador donde realmente toda la población esté en acuerdo en decir no nos sentimos más seguros, no percibimos que haya más seguridad, percibimos que hay miedo, percibimos que hay inseguridad y tenemos miedo de salir a las calles, sobre todo las mujeres. Justo eso era lo que te iba a comentar. Teniendo la gran posibilidad de tener a una mujer en Palacio Nacional, se convierte aún más importante y tal vez en exigencia el saber qué se podrá hacer para evitar la violencia de género. Tenemos un país en el que se registran 10 asesinatos de mujeres al día. Tal vez en cuestión de violencia uno de los retos más importantes si llega una mujer. Bueno, hay 10 asesinatos que sepamos y que se reporten a Ana Cecilia, porque no sabemos realmente cuántos hay. Acaban de aprender hace un mes a un feminicida aquí en la Ciudad de México que confesamente dijo que él mataba a 7 mujeres al mes y eso rompe ya con todas las estadísticas. El reto va a ser mayúsculo para la presidenta primero porque ella en uno de los debates señaló firmemente que había 0 impunidad en los feminicidios en la Ciudad de México. Vimos con esta aprehensión que no es cierto. Se duplica o se triplica el reto para ella porque va a ser la primer mujer que va a ser la dirigente de las Fuerzas Armadas de este país, tanto de la Defensa como de la Marina. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿No? ¿Cómo va a ser ella el mando de estas fuerzas? ¿Y quién va a ser el interlocutor entre ella y las Fuerzas Armadas? Creo que esas son ahora las grandes preguntas, ¿no? Claro que sí, y definitivamente es sobre todo el reto, pero hay falta de proyectos. Exactamente, esa es mi otra pregunta, Xochitl. ¿Cuáles son esas propuestas que ves de los candidatos para combatir justamente la violencia, la inseguridad, como ya decía Ana Cecilia, los feminicidios, las desapariciones? Pues son cuentas que se han quedado sin saldar, le quedan pues prácticamente 4 meses a Andrés Manuel López Obrador para terminar este periodo. Así que, ¿qué otras propuestas has visto, digamos, interesantes que puedan ayudar a nuestro país? Mira, lo primero es que tiene que haber un mando único, yo creo. O sea, no podemos tener tantas policías y ese mando único tenemos que tener la certeza de que está bien capacitado, bien preparado y no nada más en términos castrenses. Tiene que estar bien preparado en términos, por ejemplo, de derechos humanos. Y la otra es que tiene que haber una estrategia realmente efectiva para acabar con los crímenes de calle, robo, asalto, violaciones, ¿no? Todas estas cosas que pasan todos los días. Y la otra, el tema que tenemos del crimen organizado, que es un tema que no es que yo me lo estoy inventando, ¿verdad? O sea, es un tema que a todos los mexicanos nos preocupa, nos duele, que ocasiona muchísimas muertes, muchísimas desapariciones y no nada más de mexicanos. Recordemos también todos los migrantes que son víctimas del crimen organizado y que terminan en sus filas siendo sicarios, etcétera. Es un problema transversal la seguridad y creo que tiene que haber estrategias transversales también para atacarla desde muchos aristas. Veremos qué es lo que se cumple que esté en las plataformas, ¿no?
Y claro, también el tema de transparencia en relación a la violencia que se vive en el país. Muchas veces oíamos al presidente decir, tengo otros datos. ¿Cree que esa situación pudiera cambiar también? De aquí a 4 meses no creo que cambie. ¿Pero con la nueva presidenta o el nuevo presidente? Bueno, yo esperaría que sí, y necesitamos ciudadanamente fortalecer a los organismos independientes. El INAI, por ejemplo, que es el Instituto de Transparencia y que nos permite acceder a la información. Necesitamos fortalecerlos porque necesitamos saber cuánto dinero se gasta, en qué se está gastando y cuáles son estas estrategias en las que se va a gastar el dinero. ¿Cuánto nos va a costar, por ejemplo, atraer a la Guardia Nacional al Ejército? Y eso, ¿cuál es el beneficio que se espera? ¿No? En términos de política pública es ver el costo-beneficio de lo que se va a hacer. Muy bien, agradecemos nuevamente a Xóchitl Pimienta por habernos acompañado esta noche. Muchos temas que hablar y temas extensos. Muchísimas gracias. Gracias, Xóchitl. Y justamente platicábamos que en la plancha del Zócalo capitalino a esta hora, hace 6 años, esto era incaminable, era impasable. Hoy no vemos esa presencia. Así que viene pues muchos retos también para el próximo dirigente, entre ellos la popularidad. Vamos a repasar esos retos. El próximo presidente o presidenta de México enfrentará desafíos heredados del actual gobierno. Acabar con el crimen y la inseguridad será lo primero que le exijan los mexicanos. La seguridad, porque no falta donde te asalten, donde te quiten lo tuyo. A continuar trabajando en bien del pueblo. Y es que la estrategia de abrazos no balazos del actual gobierno parece no dio resultado. Llegue quien llegue, va a tener que recurrir a los militares, porque ya están empoderados y porque aparte no hay policías locales con capacidades suficientes. Además, en temas de economía tendrá que lidiar con la inflación que tiene a los mexicanos contando pesos y centavos. A veces hay mucho, a veces hay poco, y es como se comporta el mercado, porque si no hay compradores, no hay ventas. Con 54 millones de pobres en el país, la creación de empleo e incentivar las inversiones extranjeras será clave para su periodo. Aquí el reto que tiene el próximo gobierno es mantener las finanzas públicas, porque tanto el gobierno actual como el nuevo gobierno que podría llegar no tienen ninguno de los 3 candidatos presidenciales una reforma fiscal que le permita al gobierno aumentar sus ingresos. Ahí hay malas noticias para los mexicanos. México es la última economía en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en recaudación, en cobro de impuestos. En un país en sequía, incendios y falta de agua, el cambio climático tendrá que ser prioridad también en esa agenda. La situación no va a cambiar en nuestro tiempo de vida. Ya realmente vamos a vivir con el cambio climático, entonces tenemos que tomar medidas. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Se le exigirá que atienda las problemáticas que afectan a las mujeres, como el tema del aborto o los feminicidios con mano dura. Lucho para que las mujeres tengamos acceso a la justicia en un país sumamente violento para todas, en donde 11 mujeres son asesinadas todos los días. En México 7 desaparecen y nadie hace nada. Tenemos un gobierno indolente que no actúa, que no castiga, que cierra oídos y ojos ante lo que vivimos las mujeres, no solo en la ciudad, sino en todo el país. Y como ya lo escuchamos, son muchísimos los retos que enfrenta el nuevo presidente o presidenta, que muy probablemente sea una mujer, y es justamente las causas de las mujeres que más nos preocupan en estos momentos en el que, bueno, vemos un México violento. Pero no solo eso, también en economía, en inseguridad, por supuesto, pero hay muchísimas otras cosas que hay que seguir atendiendo. Claro, y por supuesto tenemos nosotros que hablar viniendo de Texas. Inmigración, sin duda, es uno de los temas más importantes, teniendo en cuenta que los Estados Unidos también está cambiando su panorama político. Viene una jornada presidencial bastante intensa, se cambia el panorama en noviembre con una nueva administración, o tal vez la que ya está, con una nueva administración de este lado, y eso cambia el escenario por completo. Así es, y es una oportunidad magnífica de hacer una especie de reset, de volver a comenzar, porque esto solo ocurre cada 12 años, el que una administración comience al unísono en Estados Unidos y también en México. Bueno, compañeras, otra de las preocupaciones que hay entre la comunidad es la validez, la legitimidad de las elecciones. Desafortunadamente sabemos que en México ha habido corrupción electoral, sabemos que en muchos segmentos de la sociedad desafortunadamente está impregnado en esas fibras sociales. Hicimos una consulta con varios expertos
también con la comunidad para ver cuáles pasos se han tomado para evitar el fraude electoral en estas elecciones. Veamos. Se llegó el gran día para México, con más de 20,000 puestos de elección popular en juego y más de 170,000 casillas. En un país históricamente plagado por la corrupción, el fraude electoral está en mente de muchos. Sí, yo creo que sí, seguramente va a haber en las miles de casillas que existen en todo el país, van a haber algunas situaciones, pero yo creo que son unas elecciones que a pesar del INE y que no es totalmente imparcial, pues van a tener un buen resultado. Recorrimos al consejero del INE, Jaime Rivera Velázquez, para hacerle la pregunta. ¿Qué pasos se van a tomar para evitar el fraude electoral? Todo el diseño electoral, el diseño normativo, técnico, operativo del INE hace imposible el fraude electoral. Imposible. Imposible. Por favor, votamos del lado izquierdo, así tan amable, izquierdo. En las casillas pudimos observar el minucioso proceso de la votación en México. Primero se muestra la credencial, después se verifica en el padrón con fotografía, después se vota y finalmente se imprime la huella del dedo pulgar con la tinta indeleble. Todo está controlado, no puede venir nadie adicional, solamente el que corresponde a esta ubicación geográfica. Preguntamos sobre la posibilidad de robo de boletas, votos fantasma y desaparición de urnas, irregularidades reportadas en elecciones previas en México. De ninguna manera, porque he estado yo varias ocasiones en las casillas y todos firmamos y todos damos fe de que las cosas hasta nuestro nivel son correctas. Otra capa de aparente seguridad del voto es la presencia de observadores de los partidos políticos. Vamos también supervisando las credenciales del INE con la lista que tienen ellos y con la que a nosotros nos da. Y desde hace varios días, miembros del Ministerio Público como él se preparaban para recorrer las 16 alcaldías de la Ciudad de México, procurando la legalidad de la elección en busca de mapaches electorales, personas que cometen delitos en el día de los comicios, por ejemplo. El robo de urnas, el condicionamiento del voto, la amenaza para emitir el sufragio en un sentido o dejar de emitirlo en algún otro sentido, condicionamiento de programas sociales, permitir votar a una persona que no tiene derecho para ello, la violencia política contra la mujer en razón de género, etc. En la calle palpamos fe en el proceso. ¿Cree que van a ser elecciones limpias? Sí, creo que son limpias. ¿Tiene fe? Sí, no, estoy seguro. ¿Cree que van a ser elecciones limpias? Sí lo considero. Yo tengo la fe y la devoción en que así van a ser. Estamos en buenas manos. Si la ciudadanía tuvo razón al confiar en el proceso o no, solo el tiempo lo dirá. Bueno, y además estas elecciones fueron monitoreadas, compañeras, por aproximadamente 15,000 observadores internacionales. Norma, interesante. Y otro tema que también nos ha dicho también la especialista con la que platicábamos, Xochitl Pimienta, es esa, sí, violencia, pero también como el crimen organizado, parte de la violencia de nuestro país, se ha encargado de poner precio al día a día de los mexicanos, del precio del huevo, del transporte, de todos los servicios. Eso es algo que también nos ha preocupado y que también sería uno de los nuevos retos para la próxima administración. Justamente hablando de los precios, nos tenemos que ir al tema de la economía, y es que es algo que nos preocupa a todos porque con eso es lo que aseguramos el bienestar de nuestra familia, y la realidad es que esta administración tuvo un reto desde el principio. En el 2018 por primera vez ganaba la izquierda en México y eso generó bastante incertidumbre. Después llega la pandemia provocando otro rezago en la economía, y cuando poco a poco ya va creciendo, se vienen nuevamente las elecciones. Vamos a ver qué es lo que reaccionan los comerciantes de aquí de la Ciudad de México, que estuvimos conversando con ellos. Esta es una familia de 3, familia pequeña que apenas comienza. Aseguran en ocasiones el ingreso no es suficiente y en los últimos años se ha complicado aún más. Pues pienso que sí se puso como que un poquito peor, ¿no? Y los salarios actualmente no son como tan altos, entonces sí está como complicado el asunto. En este país los comercios representan el 64% de la fuente de ingresos de muchos mexicanos. Para Alonso, el solo hecho de tener su propio negocio es un avance. Pues estamos acostumbrados, porque la verdad anteriormente pues era más pobre, pues, ¿no? Asegura parte de lo que lo ayuda es recibir ingresos adicionales por parte del gobierno actual. Ahorita con este gobierno que hay ahorita, pues estamos muy tranquilos porque están dejando trabajar y nos ayuda también por las pensiones y todo eso. Pero no todos tienen la edad de Alonso, por lo que dependen al 100% de su trabajo. Dependiendo de
del esmero que uno le ponga. Para él es el esfuerzo de cada uno lo que cuenta y en base a eso el ingreso aumenta o se estanca. Es que depende también de lo que uno haga. Yo hago mis cosas, siento que lo hago un poco muy detallado y sí he venido algo. Desde el 2018 el panorama ha tenido diversos escenarios, pues hubo un estancamiento, comenzó la pandemia y pausó aún más las cosas, y después de 4 años apenas empieza a haber un cambio. Si tenemos una elección muy cerrada, esto lo que va a provocar va a ser impugnación, va a generar incertidumbre, esto se va a reflejar en los mercados financieros, se va a reflejar en el tipo de cambio, va a haber salida de capitales. Presidentes pueden ir y venir, y lo que le importa al electorado es poder llevar el pan de cada día a su casa sin complicaciones. Y otra realidad que hay que mencionar es que aún con la economía como está actualmente en México, México sigue siendo el socio comercial más importante para los Estados Unidos en estos momentos y eso de alguna manera se refleja. Y el principal socio comercial para Texas también. Curiosamente decía que si las elecciones son muy cerradas, eso desencadenaría pues un caos dentro del punto global económico. Pero es algo que las candidatas también han dicho, que ambas quieren ganar por un gran margen precisamente para evitar eso y para evitar cualquier tipo de especulación sobre ilegitimidad electoral. Bueno, y sobre todo que no solamente es la presidenta, sino que vamos a elegir ahora 500 diputados, 128 senadores, que van a hacer ese contrapeso tal vez o esa continuidad para este actual gobierno. Y veremos si también en economía podemos crecer. Vamos a regresar de nuevo al Instituto Nacional Electoral con Jacibe Pérez, que bueno, a esta hora parece que ya el PREP inició esos resultados preliminares de el INE, que ya tiene a sus socios también informativos. Jacibe, ¿se sabe algo a esta hora de la noche? Así es, hace una hora que inició este programa de resultados preliminares y las cifras son muy claras y continúan avanzando poco a poco. Hay que recordarle al público que puede dar un seguimiento de estos números a través de las páginas oficiales por internet del Instituto Nacional Electoral. Hasta ahora la tendencia indica que Claudia Sheinbaum tiene un 60% de las preferencias, Xóchitl Gálvez un 28% y Jorge Álvarez Maínez está en un 9% de las votaciones a su favor. Hay que recordar que este conteo apenas está comenzando y le restan todavía muchas horas por delante. Apenas se tienen cuantificadas cerca de un 2% de las actas. Este sistema funciona precisamente recabando la información que los funcionarios de campaña colocan en las actas de escrutinio. Ellos las envían físicamente o mandan una fotografía al cerebro de toda esta jornada y ahí las van contando poco a poquito. Ya hay reacciones, desde luego. Xóchitl Gálvez ofreció una conferencia de prensa e indicó que va a esperar los resultados, pero esperan que esto les favorezcan. El presidente de Movimiento Regeneración Nacional, en voz de Claudia Sheinbaum, dijo que está claro que ya ganaron, mientras Jorge Maínez agradeció el respaldo de los participantes y dijo que emitiría un mensaje después de que se dieran a conocer las cifras oficiales y finales. Hay que destacar que este conteo continuará durante varias horas, pero se tiene previsto que en un par de ellas los consejeros electorales salgan a dar a conocer las primeras tendencias. Regreso con ustedes. Gracias, Jacibe. Seguiremos muy al pendiente de esos números tan interesantes que están saliendo desde el Instituto Nacional Electoral. Y ahora me encuentro con Juan Manuel Ortega, profesor del TEC de Monterrey, ¿correcto? De Ciencias Políticas. Así es. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Sabemos que dentro de este ámbito político hay una relación muy interesante, que es la relación México-Estados Unidos, que ha sido de repente espinosa, de repente más amable. ¿Cómo la catalogaría usted hasta este momento? Bueno, recientemente creo que ha sido una relación difícil con el gobernador Abbott, ¿no? Particularmente, y todos estos elementos de control de la frontera. Entonces se ha vuelto un asunto complicado. Bueno, sin embargo, Texas y México son principales socios comerciales. Estamos hablando de que 40% del comercio entre Estados Unidos y México cruza por puntos fronterizos. 20% por Juárez El Paso, 20% por Laredo, Nuevo Laredo. ¿Por qué arruinar eso que funciona tan bien en esa relación binacional con un tema tan espinoso y tan álgido como es el muro fronterizo, como es el desplazamiento de la Guardia Nacional a la frontera? Bueno, sí, yo creo que es un asunto complicado. Yo creo que lo tenemos que separar, porque
porque una cosa es la relación comercial con Estados Unidos, que ahorita es exitosísima, y con el nearshoring se ha vuelto particularmente interesante y muy fructífera para México, y otra es la relación, digamos, del cruce de los mexicanos y Estados Unidos, que son considerados como indocumentados en Estados Unidos, y que ha traído una tensión fuerte en las relaciones México-Estados Unidos y México-Texas. Ahora, estamos en año electoral. Cuando eso ocurre, la retórica se pone demasiado candente. ¿Qué posibilidades ve usted que después de que pasen las elecciones, acá en México, que se sepa, que se ratifique el ganador, y en Estados Unidos que gane el presidente Biden o que sea reelecto el presidente Donald Trump, ¿cree que vaya a desacelerarse ese ritmo de retórica tan candente? Bueno, no, yo no creo. La verdad es que en noviembre vamos a ver, porque son las elecciones de Estados Unidos y hay muchas probabilidades de que gane Trump. Si gana Trump, yo creo que van a haber cambios fundamentales y mayor exigencia de Estados Unidos hacia México, de la presidencia de Trump, hacia el control de los migrantes en México, y por otro lado también vamos a ver qué ocurre con DACA. Y eso tiene un efecto muy importante en México, porque ya sea que hayan miles de migrantes que se han regresado deportados a México, muchos jóvenes que vamos a tener, que van a generar nuevas presiones al gobierno mexicano, y por el otro lado también nuevas presiones al gobierno mexicano en cuanto al control de los migrantes en su frontera sur. Pues vamos a ver, pero yo creo que me temo que la retórica va a seguir siendo la misma y que va a ser muy complicada. Incendiaria. Definitivamente, y mucho dependerá a quién gane en Estados Unidos. Yo creo que sí, ese es un factor muy determinante, pero además aquí la presidenta me parece que entre el 1 de octubre, ¿no? En este caso parece que todo indica que Claudia Sheinbaum será la nueva presidenta, que es un cambio sustancial en México por ser mujer, y que un mes después habrán elecciones en los Estados Unidos. Entonces creo que eso será muy interesante y no hay que dejar de verlo. ¿Cómo cree que sea, en un plano hipotético desde luego, de llegar a ganar el presidente Donald Trump, con la relación en cuanto a una presidenta con México? ¿Cómo sería esa dinámica? Yo creo que va a ser una relación compleja. A mí me parece que van a haber tres exigencias fuertes. Por un lado, una revisión al Tratado de Comercio con México. Por otro lado, una mayor exigencia de que México utilice su Guardia Nacional para tratar de impedir que crucen que vayan más extranjeros extranjeros en el caso de México hacia los Estados Unidos, y por otro lado, qué va a ser la política interna de los Estados Unidos en cuanto a qué va a pasar con todos estos migrantes mexicanos y su vuelta a México. Entonces yo creo que sí va a ser muy complicado en el caso hipotético de que ganara Trump. En el caso de que ganara Biden, yo creo que va a ser mucho más suave. Ese tratado de libre comercio que se tendrá que renegociar en el 2026, expira en el 2036, así que esa dinámica también va a ser muy interesante. Yo creo que sí, yo creo que va a ser un factor muy importante en las relaciones. Entonces son tres asuntos muy, muy complicados para la relación México-Estados Unidos. No quiere decir que se vayan a romper, ni mucho menos, pero que sí van a haber muchas mayores tensiones. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros en esta edición especial de Noticias Telemundo Texas. Mucho se ha especulado sobre cómo sería la dirección de una mujer al tomar las riendas de un México. Muchas personas han especulado que si tal vez sería un mandato feminista. Precisamente vamos a ver un reportaje sobre eso. Yo digo que bien, porque en muchos años nunca se había visto una mujer, siempre puros hombres. María sale todos los días de su casa a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo. Ella apoya con el sustento de su hogar trabajando de sol a sol. Tiene esperanza de que alguien en esa posición sea más empática con su lucha diaria. Pues posiblemente sí, a lo mejor se pondría del lado más de las mujeres, de las madres solteras, amas de casa. Para Marta, independientemente del partido, el solo hecho de haber entrado a la contienda las hace diferentes, rompiendo un esquema de la política mexicana. Cualquiera de las dos que llegue es una mujer valiente, que tendrá mucho que hacer, y siempre he pensado que ningún gobierno, sea de hombres o de mujeres, ni del partido del color que sea, va a poder lograr nada solo si no los ciudadanos participamos y colaboramos en ello. Uno de los principales retos siendo mujeres es combatir la violencia de género que aqueja al país, que según cifras oficiales registra la muerte de 10 mujeres al día. Actualmente solo hay 14 mujeres en el mundo que tengan el título de presidentas en su país, pero hay quienes afirman esto no implica necesariamente un cambio. No creo, porque no es el representante, es todo lo demás.
¿no? Todas las demás personas, no solo el representante. Creo que hasta ahorita todos los gobiernos que conozco son iguales. Para mí no existe diferencia entre PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y ningún partido. Lo que sí sabemos es que México está listo para hacer historia en las urnas. Definitivamente México está listo para hacer historia en las urnas y es un momento muy importante, sobre todo para mujeres como nosotras, niñas que el día de mañana tal vez se despierten pensando que ellas también pueden llegar a ese lugar. Niñas no solamente en México, ¿eh? Exactamente, y es que ese es otro punto. Niñas en Estados Unidos no han podido ver esa situación aún. Tampoco en Canadá. Imagínate nada más, ¿no? El orgullo que es para México ser ese parteaguas, romper ese cielo de cristal. Increíble cómo es que México tiene su primera presidenta y Estados Unidos todavía no. Igualmente el legado de AMLO, ¿no? No podemos pasar de sexenio a sexenio sin hablar de pues, los logros y también lo que nos ha quedado de ver este último sexenio. Entre ellos podemos hablar, pues por supuesto, como ya lo hemos estado repasando, de esta herencia de violencia que incluso el mismo López Obrador decía cuando tomó el poder que el reto era tan mayúsculo que él había prometido desmilitarizar a este país y sin embargo se dio cuenta que necesitaba crear una fuerza especial basada en militares para justamente poder lograr al menos pacificar a este país, pero al menos al momento no lo ha logrado. Y algo muy controversial también, el lema de abrazos, no balazos, aquel encuentro sumamente controversial con la mamá de Chapo Guzmán. Eso sin duda ha marcado de alguna manera su sexenio, lo ha tachado por parte de las personas que dicen que realmente, a pesar de lo que prometió, no ha tenido mano dura contra el crimen organizado. E incluso lo que mencionábamos antes, ha tenido bastante diferente la información que ha proporcionado al pueblo mexicano cuando ellos mismos están viendo en las calles de sus casas la violencia día a día. Y ya lo decíamos, el crimen organizado que también tiene hasta el cuello, como decimos a los mexicanos, porque precisamente ellos están generando más poder en las, digamos, en las alcaldías, en los poderes locales, porque las policías ahora se les ha restado ese poder. Vamos a ver lo que dice este analista. Sino también como posible sector que es reclutado por la fuerza a las filas del crimen organizado. Ambas lecturas hablan de un perfil de víctima, por una parte, insisto, como una mercancía y por otro lado como un actor que se ha visto expulsado por ciertas estructuras sociales como la pobreza, la desigualdad, la exclusión, que se ven obligados a abandonar sus territorios de origen y que son víctimas del crimen organizado. Que justamente el crimen organizado también ha visto como un negocio muy lucrativo la migración, el pasar a los mexicanos al otro lado, incluso desde la frontera sur de nuestro país a México y posteriormente hacia Estados Unidos. Bueno, y no podemos hablar del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador sin hablar del Tren Maya, también un proyecto sumamente controversial, sin duda su asunto estandarte, este tren que para muchas personas ha reactivado la economía en sus comunidades, pero para otras ha sido catastrófico desde el punto de vista ecológico también. Y también no podemos dejar pasar otro de sus proyectos, Bandera, y que también creó muchísima polémica, muchísimo desconcierto, incluso mucha oposición, que fue el aeropuerto, que obviamente sigue activo y que está dando mucho de qué hablar aún en estos momentos, pero es parte de su legado, lo logró, lo propuso y está andando. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que está justamente en Zumpango, a las afueras de la Ciudad de México, es un aeropuerto internacional polémico porque solamente internacionalmente viaja a Cuba y Venezuela. Aquí localmente, bueno, también Mexicana de Aviación fue otra de las aerolíneas que él pudo reactivar de alguna manera con, pues eso, vuelos muy, muy accesibles para la población, y ese es otro de los retos porque una aerolínea, pues sabemos, implica bastante inversión y con esos costos va a ser bastante crítico. Así es, y hablamos de proyectos que sin duda tendrían una continuidad, por decirlo de alguna manera, con Claudia Sheinbaum, quien ha dicho que ella está de acuerdo con todos estos proyectos y que lo que buscaría sería ampliarlos, aumentarlos, mejorarlos en un futuro.
Bueno, y justamente, Norma, tú has investigado también de esa relación bilateral México-Estados Unidos y sobre todo pues la economía que se mueve. Así es, el año pasado México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, una relación que beneficia desde luego muchísimo a Texas porque también somos el principal socio comercial. Veamos un poco más. México y Texas comparten 1.254 millas de frontera, desde el Golfo de México hasta El Paso. Es casi la mitad de toda la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Si bien este vasto territorio da paso a problemas como la inmigración indocumentada y el tráfico de armas y drogas, también presenta una enorme oportunidad de intercambio comercial. Le guste a quien le guste o no le guste a quien le guste, Texas es para México el primer socio comercial. México es para Texas el primer socio comercial y lo somos también para Estados Unidos. Jesús Cañas, economista empresarial senior de la Reserva Federal en Dallas, indica que el 80% del comercio por tierra entre México y Estados Unidos cruza por un puerto de entrada tejano. Estamos hablando de alrededor de 450,000 millones de dólares al año, cruzan por Juárez, El Paso, Matamoros, Brownsville, Reynosa, McAllen y Laredo y Nuevo Laredo. Las exportaciones de Texas a México son principalmente productos del petróleo como la gasolina, computadoras y componentes electrónicos, químicos derivados del petróleo, equipo de transporte y equipo electrónico y electrodomésticos. De México a Texas lo que se exporta es componentes de autopartes, componentes electrónicos y maquinaria y equipo. La gran mayoría del comercio entre México y Estados Unidos es del tipo que se llama intraindustria. Es decir, comerciamos el mismo producto varias veces en diferentes estados de producción del proceso. Y la frontera provee la cercanía ideal para que la intraindustria prospere. Por ejemplo, Estados Unidos exporta un microchip a México, ¿no? A Ciudad Juárez. Entonces en Ciudad Juárez agarran el microchip y se lo ponen a una tablilla electrónica, ¿no? Y luego México y Ciudad Juárez exporta ese producto a El Paso, donde lo almacena, ¿no? Después de, no sé, 3, 4 semanas, ese componente, esa tablilla con el microchip, lo exporta El Paso a Reynosa, ¿no? Donde en Reynosa, Tamaulipas, se lo ponen a uno de los sillones estos que van en los automóviles, que te puedes reclinar ahora automáticamente, que después es exportado desde Reynosa, Tamaulipas, a Arlington, Texas, donde está la ensambladora de GM, donde hacen los Tajos y las Suburbans. Según Business Roundtable, una asociación de directores ejecutivos de empresas estadounidenses, 1 de cada 5 empleos en Texas depende de este tipo de intercambio comercial, pero también existe la creación directa de empleos. Hay cada vez más mexicanos en Texas que son educados, que tienen una capacidad de inversión muy alta. Esta relación entre Texas y México ocupa un lugar más relevante dentro del marco del nearshoring, una estrategia en la que una compañía traslada todas las partes de su producción a un sitio más cercano al consumidor en un esfuerzo por economizar y evitar contratiempos logísticos, en este caso, la relocalización de Asia a Estados Unidos. Pero no todas las empresas pueden regresar a los Estados Unidos, los salarios son muy altos, son caros, es caro producir en los Estados Unidos, pero pueden producir en los estados adyacentes con Texas. Una sinergia que representa ingresos para ambos lados. Si la industria manufacturera crece 10% en el lado mexicano de la frontera tejana, el empleo en el lado tejano de la frontera crece 4%. Y mientras sigamos entendiéndonos mejor y la relación siga siendo eficiente, pues vamos a poder seguir compitiendo en el resto del mundo, ¿no? Bueno, y estamos hablando de miles de millones de dólares y de miles de empleos también que dependen de la habilidad de México y Estados Unidos de tener una buena relación. Muy interesante será ver cuál es el papel que juega México en todo este espectro del nearshoring. Bueno, compañeras, otro reto también económico y de esta relación México, Estados Unidos y Canadá va a ser ese tratado, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, que en 2026 se tiene que revisar nuevamente para ver cuáles son esas negociaciones y cuáles son esos acuerdos que se vuelven a hacer. 2036. Exactamente. Y se tiene que, y le va a tocar a esta presidenta, así que vamos a ver. Y bueno, compañeras, es momento de hacer una pausa en esta transmisión para irnos directamente con nuestra compañera Jacibe Pérez, que está en el Instituto Nacional Electoral y nos va a presentar los resultados. Hasta ahora podemos adelantar, es una diferencia apabullante entre las dos candidatas, pero Jacibe nos va a dar esos detalles de lo que hasta el momento se está dando en el PREP. Jacibe, buenas noches.
Así es, buenas noches. Continúan moviéndose las cifras de este programa de resultados preliminares. A la cabeza sigue Claudia Sheinbaum con un 59.81%, seguida de Xóchitl Gálvez con un 28.24% y Jorge Álvarez Maínez, quien apenas rebasa el 9%. Hay que recordar que estos son resultados preliminares y apenas se está iniciando el conteo de esta información que se plasma en las actas de escrutinio. Los funcionarios las entregan o las envían a través de fotografías y bueno, es así como se están obteniendo estas cifras. Simultáneamente se está llevando a cabo el conteo rápido. 7.500 casillas serán contabilizadas en este ejercicio para obtener las tendencias anticipadas y bueno, se espera que alrededor de las 10:30, 11 de la noche, hora local de la Ciudad de México, los consejeros electorales salgan para hablar de los resultados de estos conteos rápidos. El PREP, el programa de resultados preliminares, podría extenderse todavía durante varias horas e incluso durante días antes de tener resultados finales. Regreso con ustedes. Jacibe, si nos escuchas, hemos estado hablando mucho, Jacibe, sobre el voto de los mexicanos en el extranjero y revisando la página del INE, donde se está dando a conocer los resultados del PREP, no marca todavía ese voto de los mexicanos en el extranjero. ¿Se sabe cuándo comenzará a tabularse ese voto? Sí, estos votos comenzaron a contarse en punto de las 6 de la tarde en una sede alterna del Instituto Nacional Electoral en una universidad que está muy cerca. Y se sabe que estos se van a integrar cuando vaya casi finalizando este programa de resultados preliminares. Será entonces cuando estos miles de votos, que por cierto los consejeros anticiparon que la participación de los mexicanos en otras partes del mundo había sido enorme y había superado por mucho sus expectativas. Así que será que cuando esté al final este programa de resultados preliminares, se integren a los resultados finales. Esperaremos pacientemente entonces. Gracias, Jacibe, por este reporte tan interesante desde el Instituto Nacional Electoral. Así es una noche en la que estaremos esperando diferentes resultados, pero hay que comentarlo. Estamos aquí en el Zócalo capitalino y hace unos años, en el 2018 para estas horas, ya estaba bastante lleno y en este momento la verdad es que casi no hay gente. Incluso pudiera aventurarme a decir que el viernes que hubo manifestación aquí había más gente que en estos momentos. Así es, está a medias el Zócalo, bueno, digamos una cuarta parte, y la mayoría de las personas que ya estaban aquí son manifestantes, no son personas que han venido a escuchar el discurso de él o la ganadora. Bueno, en realidad Claudia Sheinbaum ha dicho que si no, más bien que si ella se declara ganadora, este va a ser su punto de reunión para festejar, así que aquí estaría su comitiva, y Xóchitl Gálvez ha dicho que si gana y si la declaran ganadora, al menos en estos resultados preliminares, se va a ir al Ángel de la Independencia, al menos en las punteras, que es lo que sabemos dónde van a estar estas dos candidatas. Pero es cierto, como ya lo decíamos, ¿no? Hace 6 años sí que había muchísima más gente y tenía muchísimo más impulso, esas ganas de cambio. Ahora parece que podría haber esa continuidad y la gente pues se siente al menos ya, si no tranquila, pues ya resignada, muchos otros. Y me atrevo a decir que inclusive 6 años más atrás, si nos vamos a la elección de Enrique Peña Nieto, también había muchísimas personas celebrando el triunfo. A mí sí me sorprende que el Zócalo esté tan vacío en este momento. La verdad sí es sorprendente porque es el lugar por excelencia donde se viene a celebrar. Es una noche muy importante, una elección histórica, prácticamente la primera vez que una mujer llega a Palacio Nacional y el Zócalo está muy prácticamente vacío. Sorprendente para la capital del país. Lo que sí podemos decir es que la música está buena. Sí, eso sí. La hemos estado escuchando toda la tarde. Lo que sí es que también hay que recordar, más de 20,000 puestos es lo que se está renovando. Muchísimas gubernaturas, así que hace 6 años, pues toda la gente de la República se volcó a este Zócalo capitalino. Ahora mismo, pues las demás personas de la República están atentas a sus comicios locales y pues también atender a la violencia que se ha desatado después de estos comicios. Así que bueno, podría ser una de las explicaciones. Va a ser nota, compañeros. Así es, porque muchas personas decían que a raíz de la violencia y esa agresión que había habido no nada más contra candidatos, sino contra sus familiares, tenían un poco de temor de salir a votar. Lo que hoy vimos, por ejemplo,
por lo menos aquí en la capital del país, fue una cantidad inmensa de personas que salieron a votar y que lo hicieron con mucha esperanza. Y bueno, con esto vamos a concluir esta transmisión de México Decide. Obviamente hay que estar pendientes de las plataformas de Telemundo para estos resultados preliminares de esta noche. Y así nos despedimos. Norma, Ingrid, un placer haber estado con ustedes. Con eso nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en esta edición especial de Noticias Telemundo, Texas. Siga con nosotros que vamos a tenerle todos esos resultados esta noche y por supuesto mañana lunes cómo amanece México. Quédese con nosotros en Noticias Texas.